Bueno, pues a mí me tocó representar el sombrero blanco sobre el problema del COVID-19. Como ya sabemos todos, el COVID fue un gran problema que afectó a todas las personas, pero no solo en la tasa de mortalidad, sino también los hechos y datos dicen que afectó también en lo económico y en lo turístico, haciendo que las personas, gracias a que tuvimos que entrar en la cuarentena, viajaran menos, salieran menos. Por eso el COVID-19 fue un problema que afectó en lo económico, en lo turístico y también en la salud, dejando decenas de muertes. Bueno, también me tocó representar el sombrero amarillo, que viene siendo una perspectiva un poco positiva, y como ya les dije anteriormente, el problema es el COVID-19. Como también nos trajo muchos problemas, también nos dejó algunos beneficios en nuestra vida. Uno podría ser que, como estuvimos cierto tiempo en cuarentena, no salíamos mucho y eso hacía que el nivel de contaminación pues bajó. También en las empresas pues algunas dejaron de trabajar a cierto tiempo o reducieron sus jornadas laborales, lo cual también trajo un nivel más bajo de emisión de gases de dióxido de carbono. Por eso, así como nos trajo también muchos problemas, también nos trajo algunos beneficios que van a mejorar en nuestra vida. Hola, mi nombre es Javier Garza Ramírez y les voy a platicar sobre el sombrero negro y rojo implicado en la pandemia sobre el COVID. Eh, Ahora hablaré sobre el sombrero rojo, que es el aspecto emotivo sobre la pandemia y el COVID. Las primeras cosas que nos puede venir a la mente es sobre el cambio de rutina que sufrimos, ¿no? De un día para otro, de repente vas a la escuela, tienes que salir a trabajar, eh, hacer ejercicio, tu rutina de siempre, y para el otro día tienes que estar encerrado con tus familiares, sin poder salir, sin poder trabajar, sin poder estudiar. Es algo que realmente te afecta a nivel emocional, porque ya estás acostumbrado a una cosa y de repente todo eso lo dejas de hacer, y es difícil, más difícil tratar de volver a hacerlo, ya que llevaste mucho tiempo sin hacer nada, sin tomar esa rutina diaria que hacías pues, normalmente, como un ciclo normal, y de repente no lo haces. Obviamente es un golpe duro, tener que adaptarnos a todas estas complicaciones, adaptarnos al encierro, al cómo vivir separadamente para no poder contagiarnos. Es algo muy duro, ¿no? Porque al final, después de un mes, tus papás o tú tienes que volver a salir a trabajar, y es un riesgo muy duro. Otro también en el daño emocional podría ser el miedo que te puede causar el COVID, ¿no? Ya que es una enfermedad de gravedad de muerte, dada la edad que tuvieras. Obviamente afecta más a los adultos mayores, pero se ha dado todo tipo de casos, y obviamente el miedo es un fuerte golpe emocional, sin alguna duda. Y en el otro es la pérdida de un familiar. Es algo, un choque que es difícil de procesar, más en la forma en cómo murió, ¿no? Que la mayoría fueron intubados y murieron solos, sin algún acompañante, y creo que es algo duro, sin un entierro digno de tu familiar. Es algo muy duro. Y esto sería la parte emocional sobre la pandemia y el COVID. Bueno, a mí ahora me toca hablar sobre todo lo negativo, que es lo que es la pandemia, el COVID. Y sin duda alguna el principal es la muerte, ¿no? La muerte que deja en duelo a las familias, que principalmente
el COVID le pegaba a la gente mayor y que esa gente mayor no pudiera tener a nadie a un lado suyo, a ningún familiar que está a su lado hablándole, consolándole, platicando sobre su día, es algo muy triste sin duda, eh, porque esa persona murió una de las peores formas, sola, y creo que es de las cosas más duras que nos puede pasar. Eh, Otro de las cosas negativas es el miedo de incertidumbre. Creo que es algo que la mayoría de la gente eh, pasó. Obviamente el miedo cuando iniciaba la pandemia, lo que sonaba en las noticias, el porcentaje de gente que había muerto o que se había infectado del virus subía y subía cada día. Bueno, la incertidumbre de cuándo va a acabar esto, va a durar para siempre, vamos a usar cubrebocas para siempre, viviremos en aislamiento para siempre, se acabará, no se acabará, el COVID acabará con nosotros. Obviamente es, que surgen esas dudas más cuando uno tiene miedo. Otras serían lo que es los efectos económicos, ¿no? Gente que perdió su trabajo, empresas pequeñas, medianas, que perdieron eh, todo el dinero, todo lo que tenían para vivir su medio, para seguir sobreviviendo, y que lo hayan perdido todo obviamente es algo muy negativo en sus vidas, porque cómo salir a flote de esto sin ningún trabajo, sin poder salir, cómo salir de este muro que tengo enfrente si no se puede pasar. Otro de los puntos negativos es el dolor, obviamente va directamente a la muerte, al hecho de cómo ha sido, ¿no? Que lo mismo que decíamos, gente que murió sola. Bueno, el duelo eh, que uno puede sufrir es un dolor muy profundo y es de lo más negativo que tiene el COVID y la pandemia. Hola, mi nombre es Diego Eduardo González Frías y yo en esta problemática del COVID estaré cubriendo la postura del sombrero verde. Bueno, pues algunas ideas para disimular los casos de contagio podrían ser las multas a personas que pongan en peligro a otras, así como haciendo fiestas con más de 10 personas o personas que no aporten con el cubrebocas en vías públicas o en estacionamientos. Y en cuanto a los transportes públicos, debe ser obligatorio el gel antibacterial antes de subir al metro o autobús, el uso obligatorio de cubrebocas dentro del transporte público y el monitoreo de temperatura antes de abordar. Y por último, pues también debería haber un apoyo económico a personas que en realidad lo necesiten, como personas adultas de bajos recursos, también el apoyo médico a personas de bajos recursos y becas para niños y niñas que tienen que trabajar con el fin de que no se expongan al virus. Bueno, yo soy Diego y me tocó el sombrero azul. Y pues ya para finalizar todo lo que hemos dicho hasta ahorita, pues podemos decir que en sí realmente esta enfermedad nos cambió a todos. No solamente para mal, sino también hay aspectos que cambiaron para bien. Pero pues podemos decir que las cosas ya no van a seguir siendo iguales, pues a ciertas personas afectó económicamente, emocionalmente, hasta incluso escolarmente. Pero también, pues, como dije, dejó esas cosas buenas, porque ya sabremos sobrellevar y prevenir esta enfermedad. Y hasta en nuestras casas incluso fomentamos más una buena comunicación y el saber cuidarnos unos a otros. Y pues ya más que nada queda aprender y adaptarnos, porque pues esta enfermedad será permanente. Y pues sí, creo que ya sería todo por mi parte y por el equipo 2.